¿Sí me escuchan bien? Sí. Bien. Fíjense, vamos a ver lo que es la transformada de una derivada. ¿Por qué tendremos que analizar la transformada de una derivada? Acuérdense que estamos viendo el tema de transformadas de Laplace. Ya sabemos transformar funciones básicas. La finalidad, pues como se llama el curso de ecuaciones diferenciales, es resolver una ecuación diferencial, pero vamos a emplear el método de transformada de Laplace, ¿sí? Entonces, tenemos ahí nosotros, entonces, en este hora que vamos a ver, es cómo vamos a aplicar la transformada en una derivada de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etc. Por ejemplo, si tenemos la primera derivada y la quiero transformar, aquí la tengo, la transformada de la derivada de y con respecto de t. Recuerden, bueno, pues por la definición sería la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t por f' de t, o si yo defino que y es f' de, perdón, que y es igual a f de t, ¿verdad? Aquí voy a poner además y es igual a la f de t, ¿sí? Tenemos que, ahora sí ya, sí, porque se van a decir de dónde sacó esa f', ¿no? Ahora sí tenemos aquí la transformada de la primera derivada sería la integral de 0 a infinito de a la menos s de t por f' de t. Recuerden que esta es la y. Por diferencial de t, pues sería una f de s. Entonces, voy a encontrar ahorita esa f de s. Si yo integro por partes, fíjense, la u sería e a la menos s de t. Aquí la tengo. U es igual a e a la menos s de t. Entonces, la integral de 0 a infinito de f' de t, diferencial de t, aquí la tengo, pues sería igual a la integral de 0 a infinito de f' de t por dt. ¿Sí? Entonces, si yo derivo, sería menos s por e a la menos s de t por dt. Y si integro la función, si una función yo la derivo y luego la integro, pues llego a ella misma. Por eso tengo aquí b es igual a f de t. Entonces sería u por b, sería e a la menos s de t por f de t evaluado de 0 a infinito, más b por du, sería, era menos, perdón, pero con el menos de aquí sería más s por la integral de 0 a infinito de a la menos s de t por f de t. Voy a evaluar primero este término y ya sabré que esta es la transformada de la función de la y, entonces es la f de s, mira. Entonces sería s por f de s. Bueno, voy a evaluar este término. E a la menos s de t f t de 0 a infinito. En infinito tendría e a la menos infinito por la función evaluada en infinito. Pero ya sabemos que a la menos infinito es 0, entonces aquí quedaría 0. E a la menos s de t f de t evaluada en 0 sería la e a la 0 por la función evaluada en 0. Entonces tendría menos 1 por la función evaluada en 0. Entonces, este término de aquí es menos la función evaluada en 0 o y evaluada en 0. ¿Sí? Recuerdan cómo lo hemos estado escribiendo. Entonces, aquí tendría, y como ya les había dicho que esto es la transformada de f de t, que es f de s. Entonces, vamos a tener la transformada de la derivada sería e a la menos s t f de t de 0 a infinito, que es menos f evaluada en 0, aquí está, más
S por f de s, que es la transformada de la función. Entonces tendría, si yo arreglo este término, S por f de s menos la función evaluada en 0, o en otras palabras, S por f de s menos y evaluada en 0. Recuerden que siempre nos dan las condiciones límites para poder nosotros encontrar las constantes, ¿no? Entonces, si yo tengo la transformada de la primera derivada, sería S por f de s menos y evaluada en 0. Entonces, ya encontré la transformada de la primera derivada. Bien, voy a analizar ahora la segunda derivada y luego ya generalizamos, ¿no? Fíjense, la segunda derivada, pues sería la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t por f bi'prima de t diferencial de t igual a f de s. Otra vez integro esto por partes, ¿sí? Entonces sería u es e a la menos s de t, aquí lo tengo. Y entonces db va a ser la integral de 0 a infinito de f bi'prima de t. Fíjense, aquí, déjeme quito esto de aquí, porque aquí lo tengo. Este de aquí. Entonces tengo la transformada en la segunda derivada, la integral de 0 a infinito de a la menos s de t, por lo que quiero transformar, que lo puse como f bi'prima de t, ¿sí? Por dt. Entonces, si u es e a la menos s de t, entonces db va a ser la integral de 0 a infinito de f bi'prima, y f bi'prima pues es la derivada con respecto de t de la primera derivada. Entonces noten que aquí el diferencial se elimina y nos queda el diferencial de f' de t, y si lo integro, pues sería nada más f' de t, ¿sí? Y acá la derivada de u sería menos s por e a la menos s de t de t. Aplico la fórmula de integral por partes y voy a tener u por b sería e a la menos s de t evaluado de 0 a infinito más s por la integral de 0 a infinito de e a la menos s de t f' de t por dt. Aquí es menos, pero con el menos de aquí se hace más, ¿sí? Y ya saqué la s. Esta que está aquí es la que acabamos de encontrar, ¿se acuerdan? La transformada de la primera derivada. Aquí la tengo arriba, la transformada de la primera derivada. Entonces sería f de s menos y evaluada en 0. Entonces, este término ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer ahora es evaluar este término de aquí. Entonces tendría, si evalúo el término, pues sería igual esto. Aquí me faltó evaluarlo. Este término ya lo evalué por default ahí arriba, ¿no? Aunque no es f', es f de t. Pero el resultado, si yo le pongo f' aquí, pues sería f', 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 f'. Entonces me quedaría menos f' evaluada en 0. Por eso ya lo puse aquí, pero a ver si se los agrego. Entonces, este término de aquí es menos f' evaluada en 0. Ahí lo tengo. Y este término de aquí, pues es la transformada de la primera derivada. Entonces, la segunda derivada sería menos f' evaluada en 0 más s por la transformada de la primera derivada. Y la transformada de la primera derivada ya la tengo, es s por f de s menos f evaluada en 0. Si multiplicamos, tendríamos menos f' evaluada en 0 más s por s cuadrada por f de s menos s por la función evaluada en 0. Y si arreglo primero el positivo y los no negativos, tendría s cuadrada f de s menos s por la función evaluada en 0 menos f' evaluada en 0. En otras palabras, lo que tendría sería
S cuadrada por f de s menos s por y evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. Esta sería la transformada de la segunda derivada. Entonces, si tengo una tercera derivada, sería s cúbica por f de s menos s cuadrada por y evaluada en 0 menos s por y' evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. ¿Sí se fijan cómo se va degradando? Si tengo la primera derivada es s por f de s menos f evaluada en 0. Si tengo la segunda sería s cuadrada por f de s menos s f de 0 menos f' evaluada en 0. Si tengo una tercera, pues sería s cúbica por f de s menos s cuadrada por f evaluada en 0 menos f' evaluada por s, f' evaluada en 0 menos f'. Aquí lo puse la tercera derivada. Ahí está. Entonces, si tenemos una tercera derivada, sería, al transformarlo, sería s cúbica por f de s menos s cuadrada por y evaluada en 0 menos s por y' evaluada en 0 menos y' evaluada en 0. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Bien, nada más prendieron el micrófono. O alguien acaba de entrar. Fíjense. Entonces, ahí tenemos. Entonces, voy a poner el teorema aquí. Transformada de una derivada. ¿Sí? Si f de t, f' de t, f' de t hasta fn menos 1 de t son continuas de 0 a infinito y de orden exponencial, y si fn de t es continuo por tramos en 0 a infinito, entonces la transformada de la derivada enésima de t pues es igual a s a la n por f de s menos s a la n menos 1 por la función evaluada en 0 menos s a la n menos 2 por f' evaluada en 0, y así seguiremos hasta f enésima menos 1 evaluada en 0. Bien, entonces dijimos, ¿para qué nos va a servir transformar una derivada? Pues nos va a servir para encontrar la solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros tenemos una ecuación diferencial de este tipo, en la cual tengo coeficientes constantes an menos 1, a1, a0, y lo que ando buscando es la y. ¿Sí? Entonces, como es de orden n, pues debo de conocer n condiciones. Entonces, y evaluada en 0 sería igual a y 0. Y' evaluada en 0 sería y1. Y' evaluada en 0 sería y2. Y así hasta yn-1 evaluada en 0, pues sería yn-1. Las AI ya sabemos que son constantes. Entonces, y0, y1, y2, y son constantes también. Cuando vimos un ejemplo, la y evaluada en 0 es igual a 1. Quiere decir que cuando la x vale 0 o la t vale 0, la y vale 1. ¿Sí? Y además sabemos que la ecuación diferencial es una combinación lineal de la derivada enésima menos 1, derivada, combinación lineal, es decir, aquí tenemos la suma, miren. ¿Sí? Entonces, el procedimiento de solución. Si yo tengo una ecuación diferencial, ¿cómo la voy a solucionar? Voy a hacerlo la siguiente. Tengo que aplicar 4 pasos. El primer paso, voy a aplicar la transformada de Laplace, ¿sí? En la ecuación diferencial. Y gracias a la propiedad de linealidad, la transformada de Laplace de esta combinación lineal, es decir, de la ecuación diferencial, es una combinación lineal de transformadas de Laplace. Si yo transformo esta ecuación, ¿sí? Y transformo esto, pues voy a tener la transformada de este término, pues sería an por la transformada de la derivada enésima de y con respecto de t.
Déjenme les pongo para que quede claro lo que estoy diciendo. Es decir, que si yo a este término le aplico la transformada de Laplace, perdón, ya me ando adelantando. Aquí está. La transformada de Laplace a ambos términos, pues voy a tener que es una combinación lineal, ¿sí? Es decir, lo que estoy diciendo en el rollito es que la transformada de Laplace de AN por la derivada enésima más AN menos 1 por la derivada enésima menos 1 más A1 por la derivada de Y con respecto de T más A0 evaluada en Y igual a la transformada de GT. Esta es una combinación lineal. Es decir, podemos usar la propiedad de linealidad, entonces sería AN por la transformada de la derivada enésima, que ya tengo la fórmula, más AN menos 1 por la derivada enésima menos 1 de Y. Y así seguiría hasta la primera derivada. Es decir, entonces ya tengo las transformadas, ¿no? Y ya sé además que la transformada de Y, pues es igual a f de t, que es igual a f de s. ¿Sí? Entonces, si yo saco la transformada inversa de f de s, pues llego a la f de t, que es igual a la y que ando buscando. Entonces, se trata de tener la función de s. Y si ya tengo la función de s, le saco la transformada inversa y encuentro la y. ¿Sí? Bueno, ahorita se ve así algo complicado, pero van a ver que es fácil, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo tendría aquí que debo de buscar la f de s para poder sacar la transformada inversa. Y en el segundo paso voy a sustituir las condiciones límites en la ecuación transformada. Y ya teniendo las condiciones límites de la ecuación transformada, voy a despejar para f de s, es decir, f de s va a ser igual a una función q de s entre p de s. Son dos funciones cualesquiera, la estoy poniendo así. De dónde saqué Q y P son cualesquiera, ¿sí? Pero van a verlo en el ejemplo. Y en el cuarto paso voy a aplicar la transformada inversa de Laplace, debido a que ya sé que Y es igual a f de t, que es igual a la transformada inversa de f de s. Entonces sería igual a la transformada inversa de Q de s entre P de s. ¿Sí? Y aquí voy a poner un ejemplo. Hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? No, todo bien.